Queridos hermanos y hermanas, vamos en el corazón del Adviento a seguir meditando y aprendiendo, ¿no?, de los santos, toda esa escuela maravillosa, de ciencia maravillosa que nos regalan. Este año estamos con San Ignacio, que es uno de los grandes santos, de los grandes maestros de la vida interior. Digamos, toda su sabiduría mística y espiritual la centra y la concentra sabiamente en el libro de los ejercicios, que tanto bien han hecho a generaciones enteras de personas y almas, ¿no? Y por eso acudimos a él, ¿no?, a ese libro de los ejercicios, para estudiarlo por dentro y por fuera, haciendo la experiencia, pero también para conocer mejor esa sabiduría escondida, ¿no? Evidentemente, una de las claves de los ejercicios y de la vida espiritual es la oración, la relación con Dios, cómo el alma se puede relacionar con el Señor y para llegar a ser su amigo. El corazón de Jesús dice a Santa Catalina de Siena en un momento, dice: te amaré con el amor que quieras, puedo ser para ti tu esposo, puedo ser para ti tu amigo, puedo ser para ti tu padre, puede ser para ti tu Salvador. ¿Cómo quieres que te ame? Claro, un Dios así, que nos presenta esta propuesta maravillosa, que te desconcierta, claro. Por eso los santos son los que han entrado en esta dinámica de la propuesta del amor de Dios a su intimidad y se han sentido desbordados. Este es el meollo del Evangelio. Esto es lo más fundamental de nuestra fe. Por eso es bueno que conozcamos a los santos, que son los que más saben de Jesús, y ellos nos enseñan con su vida y también con su palabra, muchos de ellos, ¿no? Por eso vamos a hablar hoy y el próximo día, si Dios quiere, de los modos de orar que propone San Ignacio, ¿no? San Juan Pablo II, a propósito de la oración, decía: sabemos bien que rezar no es algo que pueda darse por supuesto, es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro, como los primeros cristianos que le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos: permaneced en mí, como yo en vosotros. Esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda vida pastoral auténtica. Realiza en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre. Aprender esta lógica trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial, pero también de la experiencia personal, es el secreto de un cristianismo realmente vital. Si queremos ser verdaderamente buenos cristianos, apóstoles y santos, tenemos que aprender el arte de tratar con Dios íntimamente. Se equivoca, añade más adelante San Juan Pablo II, quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, especialmente ante tantos modos en que el mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían entonces cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. ¿Qué es lo que está pasando a muchos de los bautizados que han sido bautizados, que sus padres han tenido mucha fe, han venido de familias cristianas, pero que la fe es tan lánguida que el mundo les ha engullido? Y no es que sean malos en muchos casos de ellos, no, son sencillamente, son arrastrados por la corriente de la mundanidad y van poco a poco perdiendo la fe. Por eso, qué importante es saber rezar para mantener viva la llama de la fe y del amor a Dios. Pues veamos la oración en la escuela de los ejercicios. En el libro de los ejercicios, Ignacio de Loyola propone diferentes maneras de orar, mostrando así la gran riqueza de posibilidades y modalidades que tenemos para dirigirnos a Él y tratar con Él. Cada alma es única para Dios, también esto es verdad. Por eso se puede decir que hay tantas formas de hacer oración como orantes, ¿no? Es decir, cómo se relaciona un hijo con su padre, pues cada uno lo hace a su manera. Pero supuesto esto,
hombre, se pueden decir cosas generales, ¿no?, que nos puedan ayudar a acercarnos a ese trato con el Dios vivo y con la paternidad de Dios. Vamos a hablar hoy de la meditación. No es la única forma, pero es la quizá más, junto con la contemplación, de la que hablaremos, si Dios quiere, el jueves que viene, son las dos más importantes formas que presenta San Ignacio de orar. ¿Qué es la meditación? ¿En qué consiste? Por meditación se entiende la forma de orar usando las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Siempre que obramos como hombres, nos servimos de ellas, las empleamos. Al hacerlo, aplicamos de manera ordenada y reflexiva dichas facultades a una materia o asunto sobre el que queremos orar. Qué importante es, por ejemplo, la memoria, ¿no? Ahora, con tantas personas que sabemos, ¿no?, pues que con toda esa enfermedad del Alzheimer, ¿no?, que a veces es incluso prematura en algunas personas, una persona que no tiene la memoria está totalmente condicionada. Pues la memoria la utilizamos ordinariamente, habitualmente, también para hacer oración. Por lo tanto, la memoria, el entendimiento también es muy importante, pero se basa en los datos que le da la memoria, ¿no? Y luego la voluntad, que determina las cosas, ¿no? Es un modo especialmente apto para penetrar bien las verdades de la fe, la meditación, sirviéndonos de la memoria para recordar las palabras y los hechos que contienen esa meditación. Luego el entendimiento para penetrar en su sentido y en las razones de las mismas, y la voluntad para mover los afectos en función del fruto que buscamos al meditar. Nos puede ayudar lo que en esto nos dice el catecismo sobre la meditación, ¿no? Por lo tanto, memoria, entendimiento y voluntad. La memoria recuerda los datos, que ya es una primera afección, ¿no? Cuando recuerdas una cosa, un acontecimiento, un hecho, una desgracia, un accidente que ha tenido un amigo tuyo, recuerdas eso y a veces ya te impresiona, claro. Y luego ya sobre eso reflexiona el entendimiento. Y después la voluntad saca conclusiones, se determina. Así somos, claro, así obramos al estilo humano, ¿no? La meditación es, dice el catecismo, sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, que a los cristianos no les falta, la Sagrada Escritura especialmente. Meditamos sobre todo el Evangelio, pero también hechos de la vida ordinaria que nos pueden ocurrir, o acontecimientos que suceden en la sociedad, ¿no? Sí, también hay que meditar en por dónde va el mundo, qué es lo que pretende, cómo se organizan las Navidades. Todo esto, medítalo, piénsalo, recuérdalo, ve datos y saca conclusiones. Meditar, sigue diciendo el catecismo, lo que se lee conduce a apropiárselo, lo que se lee o lo que se ve, lo que se recuerda, conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad, según sean la humildad y la fe. Se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Un cristiano debe querer meditar regularmente, si no, se parece a las 3 primeras clases del terreno de la parábola del sembrador. Pero un método no es más que un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo y con el único camino por el único camino de la oración, que es Cristo Jesús. La meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Qué bueno es esto, que nos podamos determinar, ¿no? Meditas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la recuerdas, la lees, la recuerdas, la haces tuyo, y luego saca conclusiones el entendimiento. Dice, Dios mío, ¿cómo me amas? Porque este hijo tuyo, el hijo pródigo, se había ido, te había ofendido y tú le estabas esperando. Todo eso lo va deduciendo el entendimiento. Igual que esperaste al hijo pródigo y le amaste de esa manera, también me amas a mí porque yo
pues no he cometido tantos pecados seguramente que el hijo pródigo, o más, pero da igual porque tu amor es insaciable y me buscas y me esperas todos los días. Y como consecuencia la voluntad actúa y saca conclusión, Señor, tengo que volver a ti, tengo que cambiar mi vida. Podemos mucho cuando queremos. La voluntad se autoafirma en el seguimiento de Jesús. Eso es meditar. La estructura y el ritmo de la meditación ignaciana se desarrolla en una atmósfera siempre religiosa, nada de mecanismos rígidos. Ciertamente Ignacio pretende un determinado fruto, pero supuesto esto, recomienda gran libertad. Un fruto, claro, que conocer a Jesús, por ejemplo, o ganar en humildad, siempre se propone un fruto, el fin de la meditación, ¿no? La petición. Pero supuesto eso, recomienda gran libertad. En el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí me reposaré sin tener ansia de pasar adelante. ¿Ves? La libertad, ¿no? Donde actúa el Espíritu Santo, la moción del Espíritu Santo, ahí encuentro materia, ahí me detengo. Me dejo llevar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que habita en mí. La oración será diferente en función de la gracia y de la persona concreta, pero siempre resultará imprescindible la docilidad al Espíritu y a las mociones en el alma que éste vaya regalando. La más importante de las potencias es la voluntad, en cuanto sede de la caridad. Por ella surgen las afecciones y ella orienta el fruto particular o general que se pretende conseguir según la inspiración interior. Por eso da mucha importancia el San Ignacio a los afectos, el afecto. Hay veces que el corazón está seco. El afecto no entra bajo el imperio de la voluntad, no mandamos sobre él, pero sí podemos facilitar que se suscite el ardor del corazón, pidiendo esa gracia, dejando que el Señor te toque, suplicando. Por eso lo que importa es que el corazón arda, que el corazón se encienda en amor de Dios. Si no se enciende y tienes fe, no pasa nada, porque también el Señor nos prueba. Pero es verdad que el motor del afecto, el fuego interior del amor sensible, te mueve mucho a entregarte al Señor. ¿Cuáles son los elementos importantes que pone San Ignacio? Cuadra bien la meditación, propone una estructura a seguir, siempre abierta a la acción del Espíritu, como decimos. Por eso pone una oración preparatoria para que te sitúes bien, ¿no? Cuando empiezas a hacer meditación, dice San Ignacio, empiezas siempre haciendo esta oración. La oración preparatoria es que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Esto es magnífico. Es decir, que tú te pones delante del sagrario, o si estás en tu habitación haciendo meditación en tu casa, con un clima de silencio, te pones bajo la presencia de Dios. Tú dices, cierras los ojos, por ejemplo, y caes en la cuenta de que Dios te ve, te envuelve con su amor, te mira. Y entonces lo primero que dices, Señor, que todas mis intenciones, mis acciones de este día sean directamente ordenadas, que apunten en servicio y alabanza de tu divina majestad, que quiero vivir para tu gloria, Señor, que todo lo que haga, lo que vea, los latidos de mi corazón, los pasos que doy, que todo sea, Señor, para tu gloria. Y ya situado así, sigues adelante, claro, con la composición del lugar. La composición del lugar es una propuesta de San Ignacio muy original, es de él. Entonces invita a que el que está meditando haga una composición mental, digamos un marco adaptado al tema que va a meditar, en el que debe situarse el que ora. Como la imaginación es muy variada, el santo se limita a propuestas extremadamente sobrias, dejando amplio margen de precisión y colorido personal para que cada uno concrete. Se trata solo de una ayuda psicológica que ha de utilizar de manera subsidiaria, según la regla del tanto en cuanto, el principio y fundamento. Si esto te ayuda, hazlo. Si no te ayuda, no lo hagas. Si te ayuda para el fin que pretendes, que es unirte con Dios. Y teniendo en cuenta la psicología de cada uno. En la meditación de los pecados, que propone San Ignacio, por ejemplo,
Dice así, para que veamos el ejemplo de la composición del lugar ignaciano. Composición del lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, es decir, Él va a diferenciar, me gustaría aclararse para que a veces es un poco difícil de entender en principio, pero luego es muy fácil de aplicar, ¿no? Cuando vas a hacer una meditación depende de lo que vayas a meditar. Puedes meditar la vida de Jesús en una escena del Evangelio. Entonces haces una composición visible porque te la da el texto que vas a meditar. Por ejemplo, lo que les decía antes, el hijo pródigo. El hijo pródigo te puedes hacer la composición del lugar de la casa del padre, el hijo se va, esa es la composición del lugar. Pero puede haber otras composiciones del lugar invisibles, en el sentido, si vas a meditar los pecados, no tienes una meditación hecha en la Sagrada Escritura, por ejemplo. Entonces ahí te la puedes, dice Ignacio, te las puedes proponer tú mismo, inventar tú. Él diferencia, por lo tanto, composiciones visibles, en una meditación visible o invisible. Aquí, os leo el texto, aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible, así como contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un templo o el monte donde se halla Jesucristo Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Pero en la meditación invisible, como es el caso de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima, y propone esta composición, mi alma ser encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compósito en este valle como desterrado entre brutos animales. Es decir, si vas a meditar los pecados, hazte esta composición del lugar como que estás entre animales, porque el pecado te ha animalizado. Ponte así, métete en una cuadra de animales y diría, Señor, aquí estoy, dame conciencia de mis pecados, arrepentimiento interno, para que yo te pueda, convirtiéndome, amarte del todo. Tiene una gran fuerza esta meditación. Esta composición del lugar se la hacemos bien. Porque claro, el hijo pródigo estuvo comiendo con los cerdos. Esa es una composición del lugar invisible, podríamos decir, si la aplicas a tu manera, cuando vas a hacer una meditación de los pecados. San Ignacio en este sentido es determinante. Quiere ayudar de verdad, si uno quiere convertirse, a que consigues ese fin, y te pone los medios para que lo hagas. La petición es otro de los puntos, ¿no? Es el segundo preámbulo que pone. La petición es muy más importante, indica el fruto concreto de la meditación que ha de procurarse. Debe tenerse en cuenta que el fruto nunca es arbitrario, sino que responde siempre a una intención profunda de Dios en relación con lo meditado. Y también que este fruto nunca es buscado como resultado de nuestros esfuerzos, sino siempre como un don de la gracia. Demandar lo que quiero, dice, al nuestro Señor. La demanda ha de ser según subyecta materia, es a saber, si la contemplación es de su resurrección, pues pedir alegría. Si estoy meditando en Cristo resucitado, pedir el don de la alegría. Si estoy meditando los pecados, pedir el arrepentimiento. Según lo que esté pidiendo, lo que esté meditando, voy a pedir la gracia correspondiente que necesito. Y por fin, el coloquio. El coloquio es el momento en que, sin rigidez alguna, se implora el fruto que se desea. Puede adoptar formas muy variadas. San Ignacio indica algunas. Con frecuencia desborda ampliamente el fruto indicado en la petición y llega a convertirse en expresión de un profundo amor, confianza y alegría, ya sea pidiendo la gracia de la oración, reconociendo las propias culpas o confiando las dificultades, los deseos del corazón, etc., en conversación llena de afecto con María, con el Padre de los cielos o con Jesús. Es decir, el coloquio se trata ya de una conversación de corazón a corazón con el Señor. Y ya es donde puedes explayarte, ¿no? Dice, Señor, que he meditado, por ejemplo, los pecados, que te quiero amar, quiero pedirte perdón por todo el mal que he hecho, quiero sentir tu misericordia, tú perdonaste al hijo pródigo, perdóname también a mí.
Eso en la meditación de los pecados. Pero si estás meditando, por ejemplo, en el pasaje de Zaqueo, cuando Jesús va y se encuentra con Zaqueo, que le está mirando porque se ha subido, que era bajo de estatura en una higuera, y por curiosidad, y Jesús le ve y le dice: Zaqueo, baja, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Si meditas eso, ¿qué es lo que tenías que hacer en el coloquio? Señor, yo soy tan pobre como Zaqueo, quiero verte, me tengo que subir a árboles porque soy muy pobre y muy bajo de estatura moral, pero te quiero y tú me has dicho que te vas a venir a mi casa, me das mucha confianza, Jesús. El coloquio es lo más importante porque es hablar de corazón a corazón con el Señor. Por eso nada obsta para que el coloquio sea lo primero. Aquí lo pone ordenadamente al final de la oración, pero evidentemente puedes empezar la oración también coloquiando con el corazón de Jesús y llenándote de su amor. Y por fin, dentro de las meditaciones, pone 3 formas de orar también San Ignacio, que son muy prácticas y que se las presento así brevemente, porque merece la pena tenerlas en cuenta, porque son formas que sin especiales esfuerzos de preparación podemos en todo momento recurrir a ellas. Primero dice él, es oración de las listas. Es muy provechoso y aconsejable este tipo de meditación en una determinada situación, cuando resulta, por ejemplo, difícil concentrarte, cuando se tiene la mente en blanco o cuando no se han preparado unos puntos para hacer un rato de oración. Este método consiste en tomar una fórmula que contenga una lista de consideraciones o de principios, temas personales, por ejemplo, las bienaventuranzas, los mandamientos, los sacramentos, los pecados capitales, las potencias del alma, las virtudes teologales, una lista de cosas, ¿no? Y entonces te pone a decir, te quedas en silencio, te haces la presencia de Dios, te pones en presencia de Dios, ofrecimiento de obras, oración preparatoria, y luego ya empiezas a pensar por ejemplo, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Y dejas que esa bienaventuranza tome cuerpo en tu alma. Y no tienes prisa en seguir adelante. Y piensas cada una de las palabras, ¿no? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego pasas a la siguiente, ¿no? Entonces intentas, evidentemente, estar bajo la mirada de Dios. Pero las listas pueden ser los sacramentos, pero pueden ser también tu familia. Empiezas a pensar que pasas por tu corazón el nombre de cada uno de tus hijos, o tu esposo, tu esposa, tus padres. Piensas en ellos y lo presentas a Dios. Es una opción muy práctica, muy consolada. En segundo lugar, propone San Ignacio la oración del significado de cada palabra de una oración. Es muy parecido al anterior, pero aquí, en vez de coger una lista, lo que coges es una oración. El Padre Nuestro, por ejemplo, el Ave María, la Salve, el Acordaos a la Santísima Virgen, el Bajo tu amparo, y vas deteniéndote en cada palabra, Padre Nuestro, y dejas que Padre Nuestro entre en ti, y dejas que te emocione el corazón, que Dios es tu Padre, que le puedes llamar Padre, y no tienes prisa. Hay palabras de estas que pueden conmover el corazón y ya están, si no se trata más que de eso, dejar que Dios actúe en tu alma. Supuestos los elementos preparatorios comunes de la meditación, se elige alguna oración, como digo, sabida, de memoria, que nos guste, y podemos reflexionar por el significado de cada una de las palabras. La regla es que si hallare en una palabra o dos tan buena materia que pensar con gusto y consolación, no se procure pasar adelante, aunque se acabe la hora en aquello que se halla. Por eso, este tipo de oración meditativa es también un poco, ya en parte, nos abre a la contemplación. Y también, en tercer lugar, orar por compás o por anélitos, dice él, o siguiendo el ritmo de la respiración. Es el más simple de todos,
La materia es también las oraciones comunes que sabemos y la misma disposición y preparación. Consiste en lo siguiente: se pronuncia la palabra Padre, por ejemplo, y en el espacio del tiempo que hay entre una expiración y una expiración, acompasadamente y sin forzar el ritmo respiratorio, pensar en el significado de la palabra o en la persona a quien se reza o en la propia bajeza personal, etc. Y así sucesivamente con las siguientes palabras, en las sucesivas respiraciones, lentamente y con recogimiento interior. Es que el cuerpo, los ritmos del cuerpo también rezan. Esto también es San Ignacio. No hace falta que vayamos a experiencias orientalistas que no tienen la gracia de Dios, que se quedan en un naturalismo y a veces infectado con malas propuestas. Por eso la gracia de Dios actúa aquí, porque está rezando el Padre Nuestro, y esto te serena. Cuánta necesidad tenemos a veces de vivir serenamente, ¿no? Tranquilos, que tengamos paz en el corazón. La oración nos ayuda a esto. Tendríamos que proponernos todos ser ángeles de paz, que por allá donde vayamos siendo personas de paz, que comuniquen paz, no lo contrario. Pero para eso tienes que estar lleno de Dios, claro. Por eso la oración bien hecha, con sencillez, con mucho amor, primero te hace un bien a ti muy grande, ¿no? Porque va no solamente curándote heridas, sino te va suavizando el corazón, te va llenando de paz, de serenidad, y como consecuencia, como nadie da lo que no tiene, si eso lo tienes, lo das. Ángeles de paz. No estaría mal, porque el mundo está muy necesitado de esta serenidad, de esta paz, en realidad de estos testigos que vayan como transparentando la ternura y la misericordia de Dios. Pero todo esto lo podemos conseguir, desde luego, si somos almas de oración. Se lo pedimos a la Virgen en estos días de Adviento, previos a la Inmaculada Concepción, y también se lo pedimos a San Ignacio de Loyola.